Hola, esta es La Mirada de SK y en esta oportunidad tengo la review, la reseña del libro Bienvenidos a la librería Hunan Dong. Este es un libro de una autora coreana, es el primero que leo de una autora coreana y me gustó mucho, pero no les voy a dar tanta información todavía. Quiero empezar con algo que me hace mucha gracia, que dentro del libro hay una sección en la que dos personas están conversando sobre lo que quieren hacer en su vida en general. Y una de las cosas que uno de los personajes menciona es que deberías hacer lo que a ti te llene, lo que te guste, empezando por escuchar la música que a ti te guste y mirar las películas que te gusten y leer las cosas que te gusten. Como muy, no te vayas por donde toda la multitud está caminando, sino sé fiel a lo que a ti te llama la atención, lo que a ti te gusta leer, lo que a ti te entretiene. Entonces, el argumento que hacía este personaje es que muchas personas, por ejemplo, van al cine y ven una película porque, o eligen, entre la cartelera, eligen una película porque dice, esta película ya tiene más de 10 millones de tickets vendidos. Y uno asume, bueno, si ya 10 millones de personas la vieron, quiere decir que esta película es buena. Y el personaje decía, no, no, porque el único requisito que hay para que una película tenga esa coletilla, digamos, es que ya antes 3 millones de personas la hayan visto. Entonces ya a partir de esas 3 millones de personas lo empiezan a promocionar como, mira, esta película ha recaudado tanto en taquilla y la han visto tantas personas en todo el mundo y no te están hablando en realidad de la calidad de la actuación ni de la trama, te están diciendo de que tantas personas la vieron. Y ya eso se toma como un argumento para entonces tú también ir y escoger esa película o ese libro. Dicho esto, la portada del libro dice, el fenómeno coreano que ha dado la vuelta al mundo, más de 3 millones de ejemplares vendidos. Yo no sé, yo no sé si la persona que diseñó esta portada había leído ya el libro, tenía idea, porque me parece muy irónico que justamente dentro están haciendo esa salvedad o esa comparación y tú lo pongas en la portada. De verdad, no, no sé. Pero bueno, el tema es la trama, la reseña de este libro. Este libro me gustó muchísimo. Siento que trata tres temas transversales a lo largo de todo el libro. Brevemente, para ir comentando, se trata de una librería que está en una zona tranquila, no está como en el centro ni en un centro comercial, es una zona residencial y en ese lugar convergen muchos tipos de personas en el sentido de generaciones, en el sentido de cosas a las que se dedican, profesiones, oficios, diferentes intereses, algunos van porque solamente quieren buscar el libro y se van, hay otros que van atraídos por las actividades que realiza la librera, la dueña de la librería, que se llama Jeonju. Hay otros que van por el café, porque también la librería tiene un pequeño café y ahí tenemos a Minjun, que prepara sus cafés y cada día los hace mejor, se vuelve un poco, empieza ese camino de barista y se siente atraído por el café y por las combinaciones y todo, eso es parte de la trama. Y también tenemos entonces personas de la comunidad que acuden a la librería para pasar el tiempo, para tomarse el café, para disfrutar de los talleres y terminan conociéndose entre todos y formando amistad. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención del libro, que cuando tú lo estás leyendo, como que su narración es como conocer a una persona. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces una amistad, tú coincides con alguien en algún sitio, quizá en una clase de pintura, quizá en la clase en la universidad o en el trabajo, y a raíz de esos encuentros, entonces vas conversando con la persona y te vas enterando, primero, obviamente, el nombre, por lo general, después, entonces, a qué se dedica y qué cosas le gustan, entonces como que cierras esa interacción, te vas, la próxima vez que lo vuelvas a encontrar, entonces hablan de cómo le fue con la clase de pintura o con lo que sea que quedaron la última vez, y así tú vas construyendo poco a poco una amistad. Y eso fue lo que sentí cuando yo estaba leyendo esto. Es como que la autora va paso a paso, construyendo esa relación con el lector, no es que va lento, porque es diferente a que el libro vaya, ay no, que ya avancemos. Ella te va dando cotidianidad. Entonces tú vas observando
las interacciones y la cotidianidad de estas personas y vas acercándote poco a poco a sus vidas y a cuáles son las cosas que les preocupan, las tres temas tangenciales que les mencioné, las cosas que los mueven, etcétera. Entonces, eso me gustó bastante porque siento que es un libro muy ligero y lo sentí como un abracito, más o menos. A diferencia de otro libro que estaba leyendo ahora, este ya lo terminé, estoy con el siguiente y empieza con una escena súper fuerte que es como ¡ven! Y tú, ok, esto empezó complicado. Este libro de verdad me acompañó. Por lo general duermo antes de dormir, leo un poco, entonces este libro me hizo una buena introducción al momento del sueño. ¿Cuáles son los tres temas que yo creo que trata este libro o que yo vi, más allá de que creo, que yo vi e identifiqué en este libro? La frustración, lidiar con la frustración, lidiar con las expectativas, bien sea tuyas, de cómo se suponía que iba a salir la vida, o las de las personas que te rodean. Y número tres, la identidad. Yo creo que esos fueron los tres temas, al menos para mí, que más resaltaron en este libro. Voy a tratar de no hacer spoiler, pero no sé si lo logre. No voy a contar cosas de la trama, pero al exponer cómo estos tres temas se desarrollaron, puede que revele algunas cosas, pero voy a tratar de que no. Entonces, tenemos las frustraciones. Hay una cosa que se encuentra dentro del relato de varias de las personas que conocemos en el libro y es una frustración con el sistema laboral. Todos tienen historias distintas, no es que todos están atravesando la misma situación, pero todos están sufriendo de promesas rotas, principalmente. Tenemos, por ejemplo, un chico, Minjun, que se esforzó muchísimo, tiene las mejores notas, estaba tratando con todas sus fuerzas de llegar al top dentro de su carrera académica para lograr entonces asegurar ese puesto en el ámbito profesional. ¿Y qué pasa? Que Minjun se gradúa con excelentes notas y llega el momento de entrar a el trabajo y no logra entrar a ningún trabajo. Y no porque sea malo. Y ahí es donde sucede esta conversación que les mencionaba antes con el compañero, en donde están reflexionando porque ninguno de los dos ha logrado ingresar a ningún tipo de puesto laboral e incluso están participando de charlas de cómo presentarte a la entrevista, de cómo vestirte, de cómo hablar, de cómo tu lenguaje corporal y todo. Y atraviesan diferentes ciclos de entrevistas y tal y no consiguen ningún trabajo. Y eso, por supuesto, es una importante fuente de frustración, sobre todo porque entonces también sus padres empiezan a presionarlo como, pero ¿por qué no has conseguido trabajo? ¿Pero por qué no has logrado? ¿Pero por qué? Hasta que un momento mi hijo dice, ya, no quiero más. No lo quiero intentar más. Esta es la última vez. Está en medio de un proceso, no queda seleccionado y dice, ya, aquí. Lancé, pausé, no quiero. Y eso es lo que lo lleva a conseguir este trabajo en la cafetería, que ahí es donde comienza el libro, un poco más adelante, pero bueno, por ahí están los primeros capítulos todavía. Y a través de ese trabajo en la cafetería, él se da cuenta que no solamente el camino para labrarse un futuro o para ganar dinero era a través de eso que nos inculcaron, de estudiar mucho, salir sobresaliente, conseguir un buen trabajo en una empresa y ya, ahí ya te asegurabas todo de ahí en adelante. Mismo se da cuenta que no es así y es cuando empieza a explorar otras opciones. Esa es una de las cosas. Otra fuente de frustración, hay una chica que sufre mucha ansiedad y mucha rabia en su trabajo y no tiene idea por qué. Y empieza a ir al médico porque ella dice, esto no es normal. Y entonces en el médico le dicen como, tómate vacaciones. Es simplemente eso, es estrés, es trabajo, pero ella dice, es que esto no puede ser. Entonces ahí también empieza otra forma de frustración sobre cómo funciona el sistema laboral, cómo te esfuerzas en dar lo mejor de ti, en hacer lo mejor que está a tu alcance y no sientes esa retribución. O, por el contrario, te retribuyen con más trabajo. Entonces, el premio de un trabajo bien hecho es toma más trabajo. Y así hay diferentes factores que ahí también es súper importante destacar que algunas de las situaciones que mencionan yo las desconocía en el sentido de que
hablan de una práctica muy común en Corea que es contratar a las personas como temporales por un periodo muy largo de tiempo. O sea, hasta donde yo conocía, habían periodos de prueba en lo que yo había visto en Latinoamérica, de 3 meses, 6 meses, o tú podías tener un contrato fijo por un año y tal. Pero en algunas legislaturas, después de cierto tiempo de prueba, pues te obligan a que la persona sea un trabajador fijo, dependiente, ya con contrato indefinido. Pero resulta que esto en Corea parece que no pasa. Y las empresas están aprovechando esa oportunidad para tener a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Entonces, más allá de las situaciones puntuales que habla del sistema laboral en Corea, yo creo que hay varios temas que la autora presenta que son tangenciales al resto del mundo, porque en verdad el sistema laboral está roto. O sea, hay muchas cosas que dentro de cómo funcionan las empresas o de lo que permiten las legislaturas, que llevan a las personas a un estado de ansiedad, de burnout, de depresión, y todo por tratar de conseguir el sustento para vivir. Entonces, ese es uno de los temas que menciona, la frustración. Frustración a nivel de tu vida, cómo consigues el sustento para tu vida y cómo tu vida no puede ser simplemente el trabajo, porque también entonces ahí entra que hay otro tipo de actividades que tú necesitas integrar, que también las menciona en el libro de una forma muy interesante. Hay otras cosas que necesitas integrar en tu vida para que tengas ese equilibrio, para que tú puedas sentir que tu vida no es solamente trabajar. Después, entonces, hay un segundo tema que es la gestión de las expectativas, y ya lo mencioné un poquito antes. ¿Qué pasa cuando no logras eso que se te había prometido? ¿Qué pasa cuando diste todo de ti y no fue suficiente? ¿Qué pasa en esa situación? Y más allá, hay expectativas que surgen de afuera, que tus familiares, tus amigos, tienen sobre ti o sobre tu camino, y cuando tú no sigues ese path, esa senda, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas quizá los reproches de las personas más cercanas porque no estás actuando como ellos esperaban que lo hicieras? Y aquí ya no es solamente en el trabajo, aquí ya empiezan a aparecer otras situaciones personales de los protagonistas, de las personas del libro, los personajes del libro, que tienen que ver la oportunidad o la forma de poner un límite, de decir, ok, esta fue tu expectativa sobre mí, quizá eso no encaja en realidad con lo que yo quisiera hacer o con mis propias expectativas, y bueno, hay cosas que ya tienes que gestionar tú porque yo no me puedo hacer cargo. Esa es la segunda situación y me pareció muy interesante que lo plasmara, porque, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la cultura coreana en la que, bueno, los padres son unas figuras, pilares fundamentales. No digo que en Latinoamérica no lo sea, pero en Corea y en las culturas asiáticas vemos que es algo como muy importante, mantener la buena relación con los padres y seguir las recomendaciones de los padres y respetarlos en muchas, o demostrar ese respeto de muchas maneras que quizás en Latinoamérica no son tan comunes. Así que ese fue el segundo tema. Y el tercer tema que toca es la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque una vez que ya no tienes eso que tú esperabas, en el sentido de yo me formé, digamos, para ser médico, pero resulta que no logro ejercer como médico, entonces, ¿qué soy? Soy un fracaso. Es como dice el meme, la burla, balurda, ¿qué es lo que soy? Entonces, la persona tiene que encontrar esa identidad personal fuera de lo que hace, lo que se dedica, lo que su familia piensa de ellos, y es un tema muy interesante para explorar. Entonces, esos 3 puntos los abra este libro, los toca este libro, al menos desde mi mirada. Si te interesa alguno de ellos, pues va a ser un libro que te va a gustar. Y hay un tema bonus, digamos, que dentro de todos los personajes hay uno que es de una generación muy joven, muy nueva, digamos. Entonces, esta persona, desde que inicia el libro, tiene una perspectiva o está escrito como aparentemente apático o desanimado, desmotivado. Y a lo largo del libro, como que eso no cambia. Pareciera
que de vez en cuando surgen chispas de interés por alguna cosa, pero como que nada se concreta. Llega un momento, casi al final, en el que se revela qué es lo que sucede con este chico. Y es la parálisis, una ansiedad paralizante, en el sentido de él está observando. Él está observando todas estas situaciones que mencioné anteriormente, como todos estos personajes convergen en la cafetería, en la librería cafetería, y él pasa tiempo allí, él observa y está entendiendo que a veces si tú te esfuerzas y estudias y haces lo mejor, no vas a obtener el trabajo que se te aseguraba que ibas a obtener. Puede ser que no cumplas con las expectativas o lo que tus padres esperaban de ti. Puede ser que te encuentres súper perdido y él lo lleva, todo esto, mientras él lo observa, lo lleva como que, es que entonces no eligieron bien. Es que entonces yo me tengo que asegurar de hacer una elección correcta en este punto de mi vida para que de ahí en adelante entonces todo se encamine y no me pase lo mismo que le pasan a estas personas. Y eso me pareció bastante relevante porque él llega a tener una conversación con otro personaje y este le dice, es que no puedes decidir el futuro antes de que ocurra. Ahorita no vas a tener la suficiente información como para decidir, no, es que esto es lo que me va a abrir los caminos. Quizás, como le pasa a algunas personas, saben que lo que les gusta es la odontología desde pequeños. Y bueno, cuando crecen, yo me quiero dedicar a odontología y se gradúan y trabajan de eso y todo bien. Pero hay otras personas que quizás no lo tienen tan claro. Y este chico es un ejemplo de esas personas que no lo tienen tan definido y hablando con este adulto, le dice, pero es que prueba cosas. Si tú ahorita piensas que quieres dedicarte a tal, investiga, empieza ese camino y después verás entonces si en verdad si te sigue apasionando o no, es que en verdad no me gusta tanto. Pero ahorita no puedes quedarte con esa ansiedad paralizante de que necesito decidir, pero tengo tantas opciones y no sé cuál y no elijo ninguna. Eso también está em, descrito en otro libro que me viene a la mente ahora, de una mujer que está mirando el árbol con varios higos. Ahorita no recuerdo la autora de ese otro libro, pero cada higo significaba o simbolizaba un camino o una elección de vida, pero elegir uno significaba decirle adiós a los otros. Y mientras ella está tratando de decidir cuál es el higo que quiere, se empiezan a dañar y se empiezan a pudrir y se empiezan a caer por esa misma ansiedad paralizante de que no terminas de elegir algo y entonces poco a poco se van perdiendo las oportunidades de lo que sí hubieses podido tomar. Ese es uno de los bonus que veo en este libro con uno de los personajes que más me sorprendió, digamos, hasta el final, porque, bueno, no pensé que iba a tener esta repercusión en mí. Pensé que el chico solo iba a estar ahí como rebelde, aburrido y ya, y resulta que no, que me transmitió esa perspectiva de el que observa todo calladamente y luego dice, y entonces cuál es la solución correcta. Si esta persona eligió esto, le salió mal. Esta persona eligió esto, tampoco está tan bien. Esta persona eligió esto y después cambió a esta otra cosa. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para asegurarme? ¿No te puedes asegurar? Básicamente, es como no vas a tener la información suficiente en este punto y no quiere decir que eso esté mal. O sea, en este momento puedes tomar de las opciones que tienes, elegir un camino y empezar a andar por ahí. Y más adelante, quizá te des cuenta de que puedes integrar otras cosas o puedes cambiar totalmente la ruta, that's okay. Bueno, esa fue la reseña de Bienvenidos a la librería Hunan Dong. A este libro yo le doy 5 estrellas y se va a quedar en mi biblioteca. Es un libro que quiero revisitar más adelante, al igual que en la reseña anterior. Quizá con Veras Flores no lo vaya a revisitar tan pronto, pero este sí siento que es, a pesar de que es ligero, no es superficial. Eso me gustó bastante. Como les mencionaba, es un libro que no me genera mm, tensión, no atención. Me acompañó antes de dormir, pero me ayudaba a reflexionar. De hecho, no lo leí tan rápido. Normalmente hay libros que en 3 días, ya, es una historia, la lees, no sé qué. Este me puso a pensar. Así que bueno, si tú tienes algún interés en un libro que toque estos 3 temas que mencioné, es el momento. Estoy siempre verificando que el micrófono no se apague porque me ha pasado. Entonces, es el momento de que busques este y le des una oportunidad. Nos vemos en una próxima reseña en otro video desde La Mirada de SK. Chao.